Gracias por el privilegio. Padre amado, te damos gracias por un nuevo día más de vida, Señor. Gracias por cada latir de corazón, por cada soplo de vida, por permitirnos estar vivos, teniendo en cuenta lo que está pasando en el oriente entre dos países, entre judíos y palestinos. Te damos gracias por permitirnos vivir, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos aprendiendo de ti. Danos ese deseo, esa necesidad, esa hambre, esa sed de aprender de ti, para cuando salgamos a las calles, a nuestras vidas diarias, que de nuestra boca solo salgan palabras de ti, Señor. Te pedimos por el pastor, bendícelo, protégelo a él, a toda su familia, que todos los deseos de su corazón se hagan realidad si es tu voluntad. Dale amor, sabiduría, que seas tú, Señor, por encima de nosotros, guiándonos y orientándonos en esta clase, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Y pues bienvenidos todos los que estamos en Zoom, los que están en YouTube, bienvenidos también. Vamos a comenzar ya nuestra penúltima clase. Ya nos toca hoy el capítulo 20. Ya vamos por el capítulo 20. Se nos ha pasado súper rápido el tiempo de este estudio. Cuando comencé yo me imaginaba que iba a ser interminable y ya nada más estamos a 8 clases de terminar el libro de Hechos. Entonces, vamos a tener este próximo lunes, vamos a tener clase y vamos a entrar en un receso y la próxima temporada que empieza el próximo año, vamos a terminar el libro de Hechos. Ok, mis hermanos, déjenme compartirles pantalla para irnos directamente al pasaje porque hay muchísimo de qué hablar. Ok, aquí les voy a compartir. Ok, vamos a nuestro material. Ahí tenemos las preguntas para agilizar más la clase y todo. Ya no estamos leyendo el libro, mejor dicho, el capítulo completo, sino que estamos comenzando directamente con las preguntas. A medida vamos contestando las preguntas, vamos leyendo el texto una y otra vez para que la idea es que nos familiaricemos con el pasaje. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta que viene ahí en su material, que es la siguiente. Dice, ¿qué nos dice el pasaje sobre el viaje de Pablo a Macedonia y Grecia? Y la respuesta está en los versículos del 1 al 6. ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Qué pasó en ese viaje? ¿Alguien tiene la respuesta a la pregunta, mejor dicho, o algún aporte? En la clase pasada, bueno, dice el primer versículo que dice después de que cesó el alboroto, entonces eso pasó primeramente de lo acontecido en el alboroto de Éfeso. Exactamente, exactamente. El pasaje comienza, versículo 1 dice, después que cesó el alboroto. Imagínense qué tan grande fue el alboroto. ¿Alguien se acuerda sobre qué era el alboroto? A ver, mi hermano John ya me había levantado antes la mano, pero yo sé que él sabe la respuesta. Pero creo que me corchaste en esa, no tengo la respuesta. Iba a dar una idea central del versículo del que estamos estudiando. Ah, ok, mi hermano Roberto, entonces. El alboroto era el que había causado Demetrio en versículos anteriores, con los artífices y después que Pablo llamó a los discípulos y los exhortó y abrazó. Em, O sea, el alboroto que había sido en Éfeso. en Éfeso, Recordemos la clase pasada, pero el con Demetrio alboroto no. que había sido en Éfeso ¿Sí? porque los que vendían y adoraban, bueno, vendían figuritas del templo de la diosa Diana, estaban preocupados porque Pablo andaba predicando y la gente lo andaba siguiendo. Entonces se había hecho un gran alboroto porque Pablo había llegado a Éfeso
Y ellos dijeron, no lo queremos aquí. Y pasaron gritando por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, pero ese, digamos, fue causado por Demetrio, ¿verdad, hermano? Porque Demetrio era el que estaba con los artífices. Sí, exactamente. Bueno, no, correcto, no está bien, es que pensé que estaba equivocado. No, sí, 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 exactamente. Y ellos pasaron gritando y gritando y gritando, grande es Diana de los Efesios. Entonces fue un alboroto enorme que todavía en el siguiente pasaje, en Hechos 20, que estamos estudiando ahora, dice, después que cesó el alboroto, dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Ok, entonces ahí es donde comienza nuestro pasaje, haciéndonos un enlace o recordándonos que ellos venían de Éfeso y que de Éfeso se había hecho un gran, gran alboroto, que le pidieron a Pablo que no saliera y Pablo no salió. Entonces hasta ahorita estamos viendo cuál fue la reacción de Pablo a este alboroto que estaba, que sucedió en el capítulo anterior. Ok, ¿qué más aprendemos del viaje de Pablo a Macedonia y Grecia? ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Adelante, hermano John. Pues hay un mensaje muy lindo para el pueblo cristiano, ¿no? En general, porque el versículo habla de que él animaba a los creyentes y es una invitación a que nosotros, como líderes, como pastores, nuestra función es animar a los creyentes a pesar de las dificultades que tengamos, a pesar de los inconvenientes, que no nos desanimemos y que caminemos siempre de la mano del Señor. Ujú, exactamente. Ese era el ministerio de Pablo, andar animando, exhortando, instruyendo, educando, discipulando a todos donde anduviera. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, bueno, aquí yo tengo anotado, hermano, también, bueno, aquí vi unas cosas, bueno, en el versículo 2 dice, después de recorrer Grecia, ¿verdad? Y dice, donde estuvo 3 meses, pero cuando se dirigía a Siria, los judíos le acecharon y decidió volver a Macedonia. Y el versículo 4 dice, lo siguieron hermanos de la iglesia de Asia y otros, en total eran 6. Y algo para que tal vez, hermano, no sé, para ponerle un poquitico ¿cómo se llama?, de color a esto, el versículo 5 y 6, hay algo que me llamó mucho la atención, a ver si no estoy equivocado para compartirlo con los hermanos. Donde dice, nos esperaron en Troas. También dice navegamos, también dice nos reunimos y nos quedamos. ¿Se refiere a quién? A Lucas, que fue el que Ajá, escribió los Hechos, ¿es correcto? es correcto, exactamente. A mí igual yo me llamó ese detallito de la atención Bueno, así está. y me pareció bonito. Entonces, cuál era el equipo que andaba Pablo, que andaba acompañando a Pablo? 6 eran. Se Ahí ponía a está ver en los versículo nombres. 4, dice, y le acompañaban hasta Asia, Sópartes de Berea, es uno, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces ahí van 7, pero dice, estos habiéndose adelantado, no se esperaron en Troas. Entonces ahí está el que estaba mencionando mi hermano Roberto, es Lucas 8 y Pablo 9. Entonces vemos cómo la gente quería compartir tiempo con Pablo. Entonces, él andaba haciendo su recorrido en las iglesias y todo, pero también andaba discipulando y ministrando a los que andaban con él. Y no solamente andaba ministrándolos, sino que ellos andaban siendo de bendición al lugar al que llegaban. Entonces, esto es algo muy, muy bonito ver cómo automáticamente la gente quiere seguir a Pablo y comienza a hacer equipo. Y vemos que Timoteo estuvo en el equipo con él anterior, con otras personas que mandaron de la iglesia de Jerusalén a Antioquía. Entonces ahí vemos cómo el equipo ha ido cambiando. Adelante, mi hermano Roberto.
Gracias. Total serían entonces 9. 9, sí. Sí, 9. Ok, gracias, hermano. Ujú. Gracias. Sí, exactamente. Entonces ahí vemos, bueno, ¿cuánto tiempo se quedó ahí? En versículo 3 dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndoles puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Entonces Pablo ya estaba viendo cómo los judíos estaban organizándose para atacar el ministerio o directamente a Pablo. El ministerio o directamente a Pablo ya se estaban organizando para cuando él llegara a Siria. Entonces alguien le informó y él inmediatamente cambió de rumbo. Entonces ahí vemos que Pablo ya estaba como cuidándose porque él sabía cuál era su tarea y que su misma tarea no había terminado aún. Entonces ahí vemos que él iba a, dice que iba bueno, llegó a Grecia y después de ahí iba para Siria, pero decidió irse a Macedonia. Entonces ahí nos da la lista de quienes lo acompañaban y dice que se quedaron de ver en Troas. Dice, y pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ellos se quedan ahí en Troas 7 días. Entonces, vamos a ver ahora la siguiente pregunta. Dice, ¿qué acontecimiento notable ocurrió en Troas y cómo reaccionaron los discípulos? Ahora vamos a ir del versículo 7 al versículo 12. ¿Qué acontecimiento importante o relevante aconteció en Troas? ¿Alguien que tenga la respuesta a la pregunta o algún comentario al respecto? Bueno, allí lo que pasó fue lo del joven que se Exacto. durmió y se cayó. Ujú, Y de ahí para eso exacto. estaba ocupado. Sí, ahí lo que pasó. Adelante, mi hermana Bernardina. Oh, disculpe, seguían hablando. También que pues fueron muy bien recibidos porque dice que los escuchaban atentamente y él platicaba y platicaba todo y pues hasta que le venció el sueño, y como dice la hermana, que fue novedoso que se cayó y fueron a recogerlo y pensaron que estaba muerto, pero ya se dieron cuenta que estaba bien. Ujú. Sí, No sé pero si ¿por qué fue que se cayó el joven? porque estaba escuchando la predicación de Pablo y de tanto que no querían retirarse por estarlo escuchando. Ujú. No sé si Sí. me confundí. No, 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 está bien, ahí está, ahí dice, leamos versículo 9 antes de darle la palabra a mi hermano Roberto. Versículo 9 dice, y un joven llamado Tico que estaba sentado en la ventana. Entonces, ya vemos dónde estaba sentado el joven. Estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces, este chavo se durmió, se llamaba Eutico, se durmió en la predicación de Pablo. Él quería estar ahí, pero estaba sentado en la ventana, se quedó dormido y se fue de un tercer nivel, imagínense, de un tercer nivel. Adelante, mi hermano Roberto. Ok, sí, bueno, hermano, yo encontré algo aquí, parte, bueno, para agregar ahí. Dice que las lámparas eran candelas metidas en lámparas. Y debido a las muchas candelas y a toda la gente que estaba reunida en el cuarto, imagínense que eso estaban como apretados, porque era un cuarto y tanta gente que había, seguramente pues había mucho calor, ¿verdad? Por las Ujú, candelas, supuestamente, es un supuesto. Esto más el hecho de que Pablo hablaba por largo rato, sin duda contribuyeron a que Éutico se quedara dormido.
Lo otro que también encontré ahí es que en ese tiempo los jóvenes se tomaba como joven las personas que tenían de 8 a 14 años de edad. Entonces, puede ser que esa haya sido la edad de Éutico. De 8 a 14 años. Sí, correcto. Sí. Una joven tenía esa edad, sí. Adelante, mi Hermano hermano John. Nelson, Sí, mi hermana. lo que puedo ver también yo ahí es que sí, el joven estaba muerto porque cayó de un tercer piso, pero Pablo más bien hizo el milagro porque él lo abraza y dice, no, no está muerto, pero como ahí mismo dice, para no alarmarles. Pero sí, él al abrazarlo, aquí veo como cuando también ay, se me olvida el nombre del que abraza al niño que muere cuando llega de lo de las tinajas y eso, que le dan la, la harina para el pan y todo eso, y la mujer le dice que qué le hace, que también su hijo está muerto de una enfermedad y viene, yo no sé si es Elías. Elías. Ajá, entonces él lo abraza y lo vuelve, ¿verdad? Yo veo que aquí Pablo está haciendo lo mismo, lo abraza y el joven pues está vivo porque dice que ellos están alegres, ¿verdad? Llevaron al joven vivo, dice, y fueron grandemente consolados. Entonces, yo creo que sí, el joven murió en ese momento, pero que con la misericordia de Dios, ¿verdad? Y el poder que Dios ponía en Pablo, pues el joven revivió más que todo. Ujú. Sí, así es, hermano, porque ahí dice que el versículo 9 dice que estaba y fue levantado muerto. Adelante, mi hermano John. Estaba repasando otra vez la lectura de lo que estamos estudiando y puedo concluir que Pablo era un tremendo predicador, que estaba lleno totalmente del Espíritu Santo, porque para tener horas y horas hasta el amanecer a todo el público, pienso que era una persona totalmente coherente y que hablaba como debe ser de la palabra del Señor, ¿no? Y es una invitación a eso, ¿no? A que nos llenemos de Él, que aprendamos de Él, que seamos coherentes en el momento de predicar su palabra y que se predique lo que está escrito en la Biblia. Ujú. Y ya vemos que a los mejores predicadores se les duerme la gente. Ahí, imagínense dormirse en una predicación de Pablo, imagínense. Entonces, cuando estemos predicando o haciendo, si alguien se nos duerme, a Pablo también se le dormían, ¿verdad? Nada más hay que fijarnos que no haya gente sentada en la ventana. Sí, entonces ahí vemos cómo el joven cae muerto y dice, versículo 10, dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. O sea que después de que recogieron al joven, dijo, no, nada de que, ay, ya se murió alguien, ¿verdad? Y lo resucitamos, entonces vámonos, ya. No, sigamos, porque dice que predicó hasta el alba. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Imagínense qué bonito, es predicación con milagro incluido, y todos fueron testigos ahí. Entonces, vemos que la predicación de Pablo sí se detuvo un momento porque él tuvo que bajar a ver al joven, pero después se regresó y siguió predicando. Entonces, imagínense el momento del predicador se baja porque alguien se murió, lo reviven y regresa a seguir predicando. Entonces, ahí vemos el poder de la palabra eh, moviéndose en lo real, o sea, no es solamente predicación, no son solo palabras las que estaba diciendo Pablo, sino que era soportado con el testimonio que hacía haciendo milagros entre ellos. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, algo que me llama mucho la atención es que dice, y después continuaron con el partimiento del pan. Vea cómo eran guiados por el Espíritu Santo, o sea, con solo ahí eso que pasó, imagínense. Era para que seguir hablando de otra cosa.
No, ahí siguieron con el partimiento de vaca, que imagínense que se muera alguien ahí, qué increíble, ¿ah? Y de una vez a comer pan todos. Y pan de vivo, no pan de muerto, ¿ah? Como le llaman ahí, unos que... Sí, ahí le dieron un bolillo para el susto, es chiste mexicano. Y ya después de que se comieron su bolillito, ya todos a seguir la predicación. Entonces, vemos como Pablo, él predicaba y predicaba, y como decía mi hermano John, no se cansaba y no se le acababa la prédica. Imagínense qué bonito es cuando uno tiene una cercanía real con Dios. Uno puede pasar, le dicen, háblame de Dios. Ah, no, hombre, ahí comienza a hablar y hablar y hablar y hablar. Y los temas nunca se acaban, porque terminando, ni hemos terminado un tema, ni se ha agotado el tema, y alguien hace otra pregunta, y surge otra cosa, y surge otra cosa, y va, parece como que si nunca se acaban. Entonces, es como, eh, esto es como, nosotros debemos de estar, así como Pablo, estar muy pendientes de tener esa cercanía y ese compartir con la palabra de Dios. Entonces, si alguien nos pregunta a nosotros y nos dice, bueno, eso es entre paréntesis, digámoslo así, porque no todos tenemos el don de enseñar, no todos tenemos el don de predicar. Entonces tampoco es bueno forzarlo, pero sí podemos todos compartir sobre la palabra de Dios. Eso sí, todos lo debemos de hacer. Entonces, los que sí tenemos el don de enseñanza, el don de predicar, si alguien nos invita, mire hermano, si pase a predicar aquí, no voy a decir, no, es que yo no tengo nada preparado, entonces no voy a pasar. Entonces, siempre uno siempre debe de poder compartir lo mínimo, lo último que has aprendido sobre las escrituras. Adelante, mi hermano Marco. Sí, poniéndole énfasis a lo que usted está diciendo, que nosotros debemos estar preparados con la Biblia, preparados con todos los temas del Evangelio, porque cuando estamos así en ese aspecto, hay a veces preguntas que a veces son preguntas profundas, que uno realmente, pues, cuando no está preparado, entonces uno va a decir, entonces, ¿sabe qué? Y mañana o pasado mañana te lo digo. Y nosotros no podemos decirlo cuando ya somos maduros en el conocimiento de la palabra de Dios. No Ujú, podemos nosotros, a mí me ha pasado, pues cuando voy a evangelizar en Monte Sinaí, allá me encuentro con personas que son testigos de Jehová o son de otras sectas y lo que quieren ellos hacerlo como quien dice, ¿cómo le dice? Tropezar ujú. con datos, con preguntas y todas esas cosas, pues uno tiene que estar preparado. Si no, de lo contrario, mejor ni salga. No, sí, siempre hay que salir y también otra cosa que hay que hacer es ser honesto, ¿verdad? Si alguien te hace una pregunta y de verdad no sabes, pues decir, mire, fíjese que no sé sobre este tema, pero déjeme investigo y le doy mi respuesta. Porque si no, hay muchas cosas que yo no sé y muchas preguntas que me hacen que yo no sé la respuesta. Entonces, ahí me pongo a investigar y trato, cuando preparo la clase, trato de pensar en todas las posibles preguntas que me puedan hacer y tratar de darle solución, pero siempre va a surgir una pregunta a la que yo no tenga respuesta. Entonces ahí hay que ser honesto de decir, mire, pues yo creo esto, pero no estoy seguro o definitivamente decir, yo no sé. Entonces, sí hay que estar muy preparados para exponer la palabra de Dios, eso sí es cierto, pero siempre va a haber temas o preguntas eh, que nosotros no sabemos la respuesta. Entonces también hay que ser honestos al respecto. Adelante, mi hermana Mary y después José. Sí, hermano, es que vieras que yo tengo, no sé, como una inquietud, una duda, pero me parece interesante también. Dice en el versículo 7 que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Ese primer día de la semana se refiere a domingo. Correcto, sí. Ah,
es la primera mención que oigo de que se reúnen los creyentes en el primer día de la semana. Ah, sí, sí, esta es ellos, la semana para ellos comienza con domingo y termina en sábado. Recordemos que el sábado es su séptimo día y por tanto es su día de descanso. Entonces, sí, esta sería la primera mención de que ahora, como ya lo tenemos como costumbre casi en todo el mundo, que nos reunimos oficialmente, digámoslo así, los domingos. Pero aquí era domingo en la noche. La reunión era domingo en la noche. Adelante, mi hermano José Agustín. Buenas noches, bendiciones para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, amado, hablando o opinando con respecto a lo que usted hablaba, cuando el mismo Señor Jesús invita en Juan 5:39 a los judíos a escudriñar las escrituras porque en ellas, ¿verdad?, os parece que está la vida eterna. Y en cuanto a lo que usted decía, ha pasado, por ejemplo, que hay gente que uno tiene en la iglesia, en las congregaciones, que conocen la palabra, que han predicado, y por decir algo, pasa cualquier cosa que de pronto el pastor le tocaba predicar y el pastor dice, bueno, hermana o hermano, yo necesito que usted me haga el favor y predique hoy porque lamentablemente no lo puedo hacer. Hay personas que están preparadas y que siempre deberían de tener un mensaje, ¿verdad? Para darlo en cualquier circunstancia que pase. Pero también hay unos hermanos que uno de pronto les dice, hermano, necesito que usted me predique hoy porque no voy a poder por X y circunstancia. Y dice, no, lo más probable era que usted me hubiera dicho con unos 10 días, unos 5 días de anticipación para ver, porque esto necesita de tiempo, esto necesita de meterse mucho con Dios para que Dios muestre el mensaje. Y yo pienso que sí, tenemos que prepararnos para todas esas cosas, pero nosotros como hijos de Dios, conocedores de la palabra, siempre tenemos que tener, es más, no un solo mensaje, muchos mensajes preparados, porque va a haber un momento, ¿verdad? Va a haber un momento en que nos va a tocar predicar. De pronto puede ser hasta la primera vez que vayamos a predicar. Y muchos hay veces les da miedo, les da temor. No, si se presentó esa oportunidad, yo pienso que puede ser hasta de parte de Dios para aquella persona que pueda arrancar. Por ejemplo, a mí me tocaba predicar, ¿verdad? Y como yo tengo problemas de migraña, y cuando eso me ataca, me agarra, hasta se me duerme todo el cuerpo. Y ese día, antes de la predicación, me dio, entraron los hermanos, oraron por mí, hicieron todo. Y de casualidad había un amigo pastor que ese día estuvo en la iglesia. ¿Y qué hizo el pastor? Dijo, no, el pastor no se encuentra en condiciones, pero me dijo, entró al cuarto y dijo, pastor, si usted quiere, yo puedo traer la palabra. Entonces, tenemos que estar siempre, ¿qué? Preparados, tenemos que tener siempre, ¿qué? Un mensaje, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y y como usted decía, no la sabemos todas. Hay cosas que no nos sabemos, hay cosas que todavía no sabemos, pero lo correcto es eso. Si alguien te pregunta algo y tú no sabes, dame un tiempo, pero yo te voy a responder y no dejar a la persona esperando. Mil bendiciones. Muchas gracias, mi hermano José. Y así es, ¿verdad? Un amigo que era misionero y él siempre andaba 3 predicaciones. Andaba una predicación de administración, andaba una predicación de bodas y una predicación de funeral. Entonces, por lo que le tocara, él andaba preparado, pero lo invitaron a una iglesia que le gustó cómo predicaba y predicó el de administración. Y le dijeron, no, hermano, usted predica bien, bien, vuelva, súbase y predique otra vez en el mismo culto. Entonces se subió y predicó el de boda. Y le dijo, no, hermano, usted predica muy, muy bonito. Entonces súbase otra vez y le tocó predicar el de funeral. Entonces en el mismo culto se terminó sus 3 predicaciones. Lo bueno es que ya no le pusieron una cuarta.
Pero sí, ahí, gracias a Dios, siempre tenemos que andar preparados. Muchas veces nosotros no vamos a estar, no vamos a andar los bosquejos ahí, ¿verdad? Pero podemos, simplemente practiquemos enseñando un salmo, para prepararse para un devocional, prepararse con un proverbio. Entonces, que si yo ya sé, si ya me ha tocado enseñar, pues yo enseño ese. eh, y no repetirlo, ¿verdad? Preparar otra cosa. Si puedes andar un bosquejo en tu celular, perfecto, ¿verdad? En las notas, ahí lo andas un bosquejo de una predicación tuya o una predicación que te gustó y anotaste el bosquejo y esa también se puede compartir, pero nosotros no debemos si realmente nosotros estamos cerca de la palabra de Dios va a brotar de nosotros y ese es el objetivo. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué mensaje les entrega Pablo a los líderes de la iglesia en Éfeso? Y esa es la iglesia de Éfeso, pero no lo hizo en Éfeso, ¿verdad? Comencemos por ahí. ¿En dónde estaban reunidos? Alguien que me diga. ¿En dónde estaban reunidos? Porque no estaban en Éfeso. ¿Dónde estaban reunidos? Y la información está del versículo 17 al versículo 27. En Asia. Estaban en Asia, sí, pero más puntualmente ahí dice ¿dónde? Ahí en versículo 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, recordemos, vámonos a versículo 1. Dice, después de esto, después que cesó el alboroto de Éfeso, ahí tenemos una referencia. Después dice, ¿dónde están? Se me perdió la otra referencia, a que Pablo no quería pasar en Éfeso, el 16. Dice, pero Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Él sabía que en Éfeso había mucho que hacer, había mucho que hacer y había también mucha adversidad. Entonces, Pablo no quiso quedarse en Éfeso, se pasa a Mileto y llama a los de Éfeso. Entonces, ahorita permítame para ubicarnos un poquito, siempre vamos a hacer una referencia a un mapa. Déjenme, les comparto mi pantalla otra vez. Permítanme. Aquí está. Ahí, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, ahí está. Sí. Ok, entonces aquí tenemos el que está arriba es Éfeso y el que está aquí abajo es Mileto. Entonces, ¿no se ve? ¿Qué se ve? ¿Están viendo los mapas, hermanos? Sí, correcto, hermano. Ok. Va. Aquí estamos. Entonces, este que está aquí arriba es Éfeso y aquí abajo está Mileto y aquí vemos que ahora en la actualidad hay 3 caminos. Entonces, por el camino más corto, aquí nos dice que son 15 horas caminando. 15 horas caminando. Entonces, imagínense, para llegar a esta reunión que citó Pablo, los hermanos de Éfeso tenían que salir de su ciudad y caminar 15 horas. Eso es casi un día de camino. Es más que un día de trabajo. Me imagino que les tomó día y medio tal vez llegar. Y llegan para la reunión que citó Pablo. Pablo citó la reunión en Mileto porque no quería pasar por Éfeso. Entonces aquí vemos, para que nos hagamos la idea,
de que para ir a una reunión, imagínense, Pablo lo cita a una reunión y tenían que caminar 15 horas. Vamos a ver qué fue lo que dijeron en la reunión y vemos que pues, vale toda la pena estar ahí con Pablo en esa reunión. Entonces, siempre me gusta poner un poquito de contexto aquí en el mapa y aquí vamos a ir alejando un poquito para ver dónde estamos y este es el Maps. Bueno, ya no nos deja alejarnos. Aquí estaba, déjenme ver si carga. No, no quiere cargar. Bueno, entonces me paso para acá. Aquí está Mileto, ahora ya eh, son ruinas. Si ven aquí, me voy a acercar un poquito. Todo está este es el teatro en Mileto. Y como les digo, ¿verdad? Con el tiempo hay ciudades que crecen, hay ciudades que cambian de nombre y hay ciudades que desaparecen. Esta ciudad tendió a desaparecer porque si vemos, nos vamos alejando, son puros cultivos ahora todo esto por aquí. Entonces aquí está. Hermano Nelson, Sí, pero hermana ahí Sandra. dice de que era navegando. O sea, no era, por eso es que tal vez él llegó más rápido, porque era navegando. Ah, es que Pablo se fue, como no pasó por aquí, él se fue, él venía de aquí. Aquí vamos a hacerle. Aquí está la ruta que traía. Esta ruta nos ayudó a hacerla mi hermano Samuel. Entonces Pablo venía de esta parte de aquí. Pablo venía de toda esta parte. Por aquí había andado Pablo y pasó aquí a Éfeso. Entonces Pablo venía de Corinto, de toda esta parte, antes de llegar a Éfeso. Adelante, Samuel. Es que creo que tienes el mapa general. En el mapa 3 aparece la ruta precisamente donde llega, pasa por toda Macedonia y brinca a Éfeso, donde pasa por todos los puertos que menciona el capítulo que estamos viendo ahorita. Ah, ok, sí, estoy en el mapa 2, si no mal recuerdo. Es el mapa 3, el del capítulo 20. Pero aquí lo vi y no tenía. Ajá, no lo tengo aquí en estos Ok. proyectos. Ajá. Pero por aquí es donde Pablo venía de este lado. Pablo venía de este lado y por eso dice que venía navegando. Si no mal recuerdo, en esta isla está uno de los lugares, bueno, ahora ya se llaman, bueno, nosotros tenemos la Biblia en español, entonces por eso yo busqué y era en uno de estos, en esta isla pasó Pablo, donde dice que pasó por Quío y Samos, es en esta isla. Y ya luego llegó navegando aquí a Troas y, Hermano Nelson dice que hizo escala en Trujillo. ajá, Al día siguiente llegamos a Mileto. sí, exactamente. Aquí, ya me perdí Mileto aquí. ¿Dónde está? Sí, pasó por esta isla. Bueno, aquí está Mileto. Esta es la parte histórica de Mileto. Esta es la nueva. Y él pasó por esta isla, porque acordémonos que él pasó por esta isla justamente, de aquí. Entonces, él no quería pasar por Éfeso, que está aquí, entonces se vino por barquito por aquí, se pasó por acá y luego bajó aquí a Mileto. Y le pidió a los hermanos que vinieran de Éfeso a Mileto. Y ahí es donde comienza versículo 18. Entonces regresamos a nuestra pregunta y regreso a la presentación. Aquí vamos por esta pregunta. ¿Qué mensaje les entrega Pablo a los líderes en la iglesia en Éfeso? Bueno, de Éfeso. Adelante, mi hermano John.
Bueno, hay un mensaje muy profundo, no solo para los hermanos de Efesios, sino para el mundo cristiano en general. Cuando él dice que debemos ser humildes y hacer las cosas para Dios con amor y sacrificio. Es necesario que nos arrepintamos del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús. Soportar las pruebas. A veces cuando tenemos esa falsa ilusión de que cuando nos convertimos al cristianismo, todo se va a volver color de rosa, todo va a ser bonito, pero creo que es cuando más comienzan las pruebas y ahí es donde tenemos que soportar esas pruebas y no tener Ujú. miedo o tener de predicar la palabra de Dios. Pedirle al Señor que nos dé duodenos, se dice, ¿cierto, pastor? Sí. Sí, amén, así es, así es. Hermano John ya nos hizo el resumen y la prédica directamente de lo que le dijo Pablo a los líderes de Éfeso. Adelante, mi hermano Roberto. La gloria sea para el Señor. Amén, amén. Sí, bueno, debido al sufrimiento que tuvo Pablo, yo creo que Pablo dejó un gran mensaje a todos los Éfesos, ¿verdad? A todos los de Éfeso. O sea, primero que digamos que la vida de un creyente no es fácil. Convertirse en un cristiano no elimina ni soluciona los problemas. O sea, como dijo el hermano John, Pablo sirvió con humildad y muchas lágrimas, pero nunca se dio por vencido. Su mensaje predicado de diferentes formas, o sea, según los oyentes, porque recordemos que habían gentiles y habían judíos. El mensaje, pues, tenía que según las costumbres de cada uno, tenía que, pues, que llevarlo a cabo. Pero siempre, siempre el mensaje fue el mismo, enfocando la salvación, enseñando que todos necesitaban arrepentirse de los pecados y volverse a Dios por medio de la fe en Cristo. Siempre el mensaje fue el mismo y el sufrimiento fue el que le enseñó a todos. Por eso es que mucha gente lloraba cuando ya él se iba a ver y no le iban a volver a ver la cara. Sí, ya se me está adelantando un poquito el hermano Roberto. Si quieren, leámoslo para que todos vamos leyéndolo despacio y vamos viendo diferentes puntos. Comienzo en versículo 18. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, acordémonos, le está hablando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor, así se había comportado, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, y vemos que los judíos, aquí en los versículos arriba, ya le estaban planteando otras trampas de la cual se libró. Entonces, imagínense, él actuaba con humildad, con muchas lágrimas y con pruebas por las acechanzas de los judíos. Versículo 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el tema. ¿Y dónde lo predicaba? Lo predicaba públicamente, les anunciaba y enseñaba públicamente y en las casas. Entonces ahí vemos que el ministerio de Pablo no nada más era como un mega predicador, ¿verdad? Que un mega predicador nada más es con las masas y con poca gente se reúne en casas, pero Pablo no. Pablo lo hacía públicamente y en las casas. Y el tema era, bueno, ahí el destinatario era judíos y gentiles. Y el tema era arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Imagínense qué difícil. Pablo estaba constantemente hablando con Dios y el Espíritu Santo lo que le decía es, me vas a dar testimonio en prisiones y tribulaciones. Entonces Pablo decía, bueno, quién sabe a qué me espera la siguiente ciudad que voy. Entonces aquí le hablaba otra vez al Espíritu Santo, te esperan prisiones y tribulaciones, pero a pesar de eso, ahí me vas a dar testimonio. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué versículo más difícil. Dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo. Imagínense, él estaba viviendo su vida completa y enfocada en alcanzar el objetivo. Dice, ¿cuál era ese objetivo? Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Imagínense, él no estimaba ni su propia vida y él lo tenía que hacer para los lugares en los que andaba enseñando. Versículo 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí viene la noticia ya difícil. 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Imagínense qué reunión más importante a la que fueron estos hermanos de los líderes, los ancianos de la iglesia de Éfeso. Están ahí reunidos con Pablo y les dicen, miren, pues les anuncio que yo ya no voy a regresar aquí, ustedes ya no van a ver más mi rostro. Y todavía les dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, ahí les dice, miren, yo todo lo que yo sé, todo eso se los he enseñado a ustedes. Entonces, no he rehuido, pero esconder ni un tema. Todo lo que yo sé, eso es lo que les enseño a ustedes. Y bueno, ahí sigue. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es, ¿cómo reaccionan los de la iglesia de Éfeso? Bueno, regresándome un poquito a la pregunta anterior, ¿alguien tiene algo que compartir? Aquí hay muchísimos temas, muchísimo sobre lo que podamos seguir platicando, pero voy a dar una o dos oportunidades para que alguien comparta si tiene algo que aportar o alguna pregunta también. Ok, ya como que se quedaron todos calladitos. Como que acá Pablo enseña, buenas noches, Buenas acá noches. como Pablo enseña y forma al cristiano. Va, yo lo tomo así, con todas sus experiencias que ha tenido con el Espíritu Santo, él, esas vivencias, como que él le da para formar a los discípulos así, a toda la gente que va llegando. Ujú. A mí lo que me gusta respecto a lo que dice mi hermana Lore, ahí es cuando uno realmente hace un discipulado, una transferencia de vida, eh, un, un compañerismo, una hermandad espiritual, no es solamente, miren, léanse esto y estudien esto y les voy a hacer preguntas. No, ahí vemos en versículo 19, dice, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas me han venido por la acechanza de los judíos. Y estas lágrimas y pruebas no habían sido solo para Pablo, habían sido para todos los de la iglesia, porque la adversidad estaba en todo Éfeso. Y cuando buscaron atacar a Pablo, no encontraron a Pablo, pero encontraron a los líderes de la iglesia. Ya luego lo soltaron en el capítulo anterior, pero ahí vemos que cuando uno hace realmente un ministerio, una hermandad, una transferencia de vida con los hermanos, van a haber risas, lágrimas, pruebas y todo. Y ahí lo que uno está haciendo es formar a
los discípulos, formar a las personas. Y eso es justamente lo que hizo Pablo. Y en estos versículos ya inicia a dar su despedida. Adelante, mi hermano Oscar y después mi hermano Roberto. Ya. Gracias, hermano. Fíjese que, de hecho, pues Pablo escribe esta carta con el propósito de que sus lectores entiendan mejor la gracia de Dios. Y la iglesia en el propósito divino. Esta carta se puede dividir en dos partes. La primera parte es teológica y la segunda parte es práctica. Lleva las dos cosas. Por otro lado, se cree de que la carta a los Efesios no era una carta específica para los Efesios, porque en esta carta a los Efesios, no sé si los hermanos y usted han notado que no hay saludos personales para nadie en esa iglesia. En todo caso, acabamos de leer ahí en Hechos que Pablo, así como enseñaba en las plazas, también enseñaba en las casas. Y si vemos a los Efesios, Pablo estaba complacido con el trabajo que había hecho en Éfeso, porque aparte de ser misionero, Pablo también discipulaba a la gente. Obviamente es bien difícil, hermano, discipular 500 personas. Pero si usted disipula 3, esos 3 disipulan otros 3 y esos 3 disipulan otros 3 y sucesivamente. Cuando viene a sentir, las 500 personas están disipuladas, no necesariamente por su persona, sino que es una cadena. Y Pablo se sentía complacido de los Efesios. Sí. No sé qué le pasó a mi hermano, creo que se perdió su conexión, Creo pero que sí. muchas gracias a mi hermano. Y totalmente, ¿verdad? Pablo se sentía complacido. Y ahorita que estaba hablando mi hermano Oscar, estaba pensando que dijo Pablo, tal vez yo no voy a Éfeso, porque si voy a Éfeso no me van a dejar ir estos que estaban si hubiera ido a sus casas y les dice, no, pues ya es la última vez que voy a ver, que van a ver mi rostro, ya no los dejan ir. Ah, ya regresó el hermano. Adelante, mi hermano Oscar. No sé si le faltaba algo. Quizás solamente, hermano, solamente es como, quizás como un aporte, ya que lo que les acabo de mencionar no está escrito en el libro de los Hechos. Solamente, Sí. hermano, gracias. Muchas gracias, mi hermano Oscar. Gracias porque todos los aportes para la clase son de bendición para todos. Y qué interesante, ¿verdad? Qué difícil es la despedida de años de estar ahí con ellos, porque no fueron nada más 2, 3 días que estuvo predicando y ya. Estamos hablando de un viaje, otro viaje, otro viaje, salir con ellos de misioneros, regresar, como dicen, lágrimas, pruebas, todo eso va uniendo a los hermanos. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, güey, con lo que acaba de decir usted, con eso de las lágrimas, el mensaje que da Pablo, pues a veces es diferente que el que damos nosotros, ¿verdad? Porque, bueno, él a enfocar eso con lágrimas, enseñar esas lágrimas, pues le está enseñando a la gente, a los creyentes, que ser creyente no es fácil, ¿verdad? Y que ser cristiano tampoco, o sea, elimina los problemas ni tampoco los soluciona. Y el asunto es ese, que nosotros llegamos y ¿cómo se llama? Nos enfocamos a veces en predicar o decirle a la gente de que cuando uno llega al Señor, que todo se le soluciona y que todo va a ser color de rosas, hermano, y cuando ya vienen los problemas y todas esas cosas, esto no era cierto, no, ¿cómo me está yendo? Me está yendo peor.
Pero si demostramos y enseñamos de que más bien que el camino de Dios se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan y que vamos a tener una bendición y que vamos a tener un premio por eso, pues tal vez sea diferente. Pero siempre, y por lo general, predicamos siempre lo bonito, ¿verdad? Porque la verdad es que Dios nos bendice mucho y eso es lo que pues anunciamos, ¿verdad? La bendición que Dios nos da. Pero también tenemos que enseñar de que también las cosas no son fáciles y se sufre, hay que pagar un precio. Y ahí dice que Pablo no rehusó de enseñarlos nada. Pablo les enseñó todo, 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 lo feliz de la Biblia, lo triste de la Biblia, les enseñó todo, todo, todo. No les dijo, no, cuando se aceptan a Cristo ya no van a sufrir nada. No, no les dijo eso. Les dice, van a venir pruebas y no solo eso, sino vamos a los siguientes versículos. Sigamos, lo voy a seguir leyendo para que todos vayamos en un mismo orden. Dice versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí ya viene la tarea que les está dejando. Entonces aquí dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le está diciendo, tienen que cuidar a la iglesia. ¿Y cuánto vale la iglesia? La iglesia vale, dice que pagó por su propia sangre. El Señor dice, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces ahí le está diciendo, recuerden que la iglesia no es de ustedes, la iglesia la pagó el Señor, ustedes nada más la tienen que cuidar. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. En referente a eso estuvimos platicando un poquito antes de dar inicio a la clase. Antes de la clase nos conectamos unos 15 minutos para platicar, para conversar, para conocernos un poco más y salió el tema de una iglesia que comenzó como iglesia y llegó a ser secta, con un documental ahora en Netflix y cómo estas personas que pierden el enfoque en Dios llegan a tener ya no a ser seguidores a Dios, sino seguidores a ellos. Y comienzan a ponerse en lugar de Dios y que la gente no vea a Dios, sino que los vea a ellos y que se comienzan a poner a ellos como los que llevan la preeminencia en la iglesia. A eso se está haciendo referencia aquí en versículo 29. Lo vuelvo a leer, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Qué versículo más bonito. 3 años tuvieron y era clase intensiva. Era clase de noche y clase de día. Dice, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Entonces ahí vemos que tenían, eh, me imagino que las prédicas eran muy importantes para Pablo, pero los tiempos que compartía en una mesa, en una casa, eran los más importantes para Pablo. Versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahí Pablo les está diciendo, ok,
Dice 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Recordemos, hermanos, y hagamos memoria. En este momento la Biblia no había sido escrita. Entonces, muchos a la hora de que están estudiando la Biblia, se imaginan a Pablo con la Biblia en la mano, ¿verdad? Ah, y tiene que ser Reina Valera 60. Y el gran predicador predica con la Biblia en la mano. En este momento Pablo no tenía Biblia, porque la Biblia no había sido agrupada todavía, no había ni terminado de ser escrita. Entonces, Pero él lo sabía que tenían mucho, ahí, sí, hermana, pero él sabía mucho, él estudió, exactamente, por eso fue exactamente. escogido. Y eso era lo importante. Él sabía mucho y por eso era importante que no rehuyó de enseñar ningún tema. Él enseñó sobre la totalidad de la Biblia. Entonces, bueno, sobre la totalidad de los temas, digámoslo así, porque no había Biblia. Entonces, por eso era importante el compañerismo, por eso era importante la transferencia de vida, por eso era importante que Pablo les dedicara muchísimo tiempo a ellos, porque tenía que quedar el mensaje claro y el mensaje puntual. Aquí en versículo 32 dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Entonces, ahora imagínense qué gran ventaja tenemos nosotros, que ya tenemos la Biblia, el compendio de la Biblia. Ahora nosotros podemos, si tenemos alguna duda, vamos a la Biblia, oremos para que Dios nos muestre las respuestas en la Biblia. Entonces nosotros tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos digámoslo así, que tenemos una gran ventaja sobre los hermanos de Éfeso de este tiempo que estamos estudiando. Ahora, si nosotros tenemos dudas, queremos escuchar la palabra de Dios, vamos a la palabra de Dios y la leemos. Y esa palabra nos ministra a nosotros. Entonces, ahí es donde Pablo les está diciendo, ok, los voy a dejar, pero ya no van a cuidar solamente de ustedes. Van a cuidar de como les dijo aquí en versículo 28, dice, para apacentar la iglesia del Señor. Dice, leo todo el versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, les está diciendo, ok, yo ya no lo voy a ver cara a cara, pero yo ya les enseñé, yo ya sufrí con ustedes, ya lloramos juntos y les he enseñado todo. Ahora ustedes cuídense por ustedes mismos, pero también cuiden a la iglesia que el Señor les ha dejado. Y cuídenla porque van a venir lobos rapaces. Entre vosotros se levantarán hombres que con cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velad y acordándoos, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Entonces ahí Pablo ya se está despidiendo y les está dejando la tarea de cuidarse a ellos y cuidar a otras personas. Entonces, esta es la tarea que Pablo ya les estaba encomendando. Ahora sí viene la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo reacciona la iglesia de Éfeso, los líderes de Éfeso, ante la despedida de Pablo? Que ahora ya tenemos la reacción del versículo 36 al 38. ¿Cómo Con reacciona mucho, la iglesia? Adelante, mi hermana Sandra. ellos están sufriendo mucho porque ya saben que ya no lo van a volver a ver más. Están muy tristes, le dan hasta besos,
Y es algo que creo que entre todos los hermanos, ¿verdad? Los que siempre estamos en una iglesia congregándonos y sabemos que un hermano, porque ya Pablo está ahí diciendo todo lo que le va a pasar. Y es una despedida como que ya él se va a morir, ¿verdad? Eso es lo que él está haciendo. Igual nos pasa a nosotros cuando un hermano sabemos que va a morir. Entonces para uno le da mucha tristeza porque uno se duele de lo que le pasa al hermano. Y más ellos que tenían todo en común, porque ahí todo lo tenían, como dice la palabra, en común. Ellos eran todos guiados por el Espíritu Santo de Dios y siempre estaban unánimes. Entonces era algo que ellos estaban día y noche, no como nosotros que nos congregamos y nos vemos y a veces nos vemos por allá, pero aún así con todo eso, de que nos vemos así por allá, es ese amor que uno tiene para el hermano. Y sí, a uno le duele saber que un hermano está en una muerte terminal. Entonces, Pablo no era una muerte terminal, sino que sí sabían de que lo iban a matar, porque eso fue lo que hicieron. Sí, todavía le faltaba tiempo, pero ya él se estaba despidiendo, ya era la última vez que iba a estar ni en Éfeso, sino cerca de Éfeso, reunidos con ellos. Era la última vez que lo iban a ver cara a cara. Él sabía que cuando llegara a Jerusalén, el Espíritu Santo ya le había dicho que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, él ya se estaba despidiendo y les estaba encomendando la tarea que Dios puso en su corazón, que ellos la siguieran. Eso es lo que le estaba diciendo eh, Pablo. Adelante, mi hermano John. Bueno, se pusieron tristes, pero hay un mensaje de muchísima profundidad en esos versículos. Y el Señor nos dice que a pesar de que estemos tristes, a pesar del dolor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las pruebas, lo más importante es que siempre estemos unidos en Él, en torno a Él, en oración. Ujú. Sí, gracias, mi hermano John. Y sí, ¿verdad? Si quieren, leo los versículos para los que no lo han leído. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, o sea, todo lo que hemos estado estudiando en la pregunta anterior, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Imagínense que son esas oraciones donde comienza y termina llorando ahí en medio de la oración. 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos. O sea, todos se pusieron a llorar y echándose al cuello de Pablo, le besaban y doliéndose en gran manera por la palabra que dio, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Entonces, aquí vemos cómo fue la última predicación, el último tiempo de compañerismo que tuvo con los líderes de la iglesia de Éfeso, y qué difícil son las despedidas. Aquí dice en versículo 31, dice, 3 años de día y de noche no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pablo había dedicado 3 años de su vida a estar con ellos, a estarlos ministrando, a estarles enseñando, a estarles discipulando, a estarles transfiriendo su vida. Y esta es la última reunión que tienen, y pues por eso fue que se armó el llanto y todo, pero ellos terminaron orando, hablando con Dios, poniéndolo, me imagino que esa oración, lástima que no la tenemos escrita aquí, pero haber ido mencionando los nombres de cada uno, los ha de haber bendecido él, le ha de haber pedido que el ministerio continúe, y gracias a Dios, ¿verdad? Ahora todo esto que Pablo hizo sigue siendo de bendición para nosotros. Todo esto que Pablo fue de bendición para Éfeso, sigue siendo aún de bendición para nosotros. Imagínense qué bonita enseñanza y qué gran obra hizo Pablo, que a la fecha
sigue siendo de bendición para nosotros. Como que Pablo era muy apreciado, que era un amor sincero que sentían por él. Claro. A veces cuando pasan estas cosas así, que cuando la congregación aprende a querer al pastor, a su familia pastoral, tienen que ser cambiados, trasladados a otro lugar. No sé por qué, pero a veces, muchas veces suele pasar estas cosas que cuando son queridos por la congregación, como que lo trasladan. Pero bueno, es por el cariño, la forma de enseñar, y bueno, y capaz que hay otros pastores, como dice, que también que hay lobos que también iban a llegar estos como lobos rapaces, pero sí también buenos pastores que han dejado sus enseñanzas, así como Pablo. Ujú. Sí, hay Un de extremo todo, ¿verdad? Adelante, perdón. de un extremo a otro extremo, el buen pastor y después el que es como lobo rapaz. Ujú. Ahí se ve el contraste, ¿verdad? Cómo hay lobos rapaces que van a entrar a hacer daño a la iglesia y hace el contraste con el amor, el cariño, el tiempo, la dedicación que Pablo les dio a los líderes de Éfeso. Entonces, pues sí, ¿verdad? Como dice mi hermana Lore Castro, que hay muchos pastores, muchos líderes que los cambian de iglesia o se van de misioneros o cuando uno está en el ambiente de misiones, eh, pues ve mucho esto, ¿verdad? Ve muchas personas, muchas familias que se forman dentro de una iglesia y que Dios les llama para servir en otro lugar geográfico. Entonces, se tienen que alejar de su iglesia donde crecieron y se dan este tipo de despedidas. Aquí Pablo lo que le estaba eh, diciendo es, bueno, mis hermanos, yo ya les enseñé, di todo lo mejor de mí, ahora les toca a ustedes. Imagínense qué gran responsabilidad caía ya sobre ellos, pero estaban muy bien enseñados. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga algún comentario? Ya nos queda poco tiempo y nos falta la aplicación. Si quieren, avanzamos. Dice, ¿cómo los eventos del capítulo nos enseñan sobre el amor por la iglesia, la fidelidad al servicio y la importancia de la enseñanza bíblica? ¿Alguien que tenga algún comentario? Mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Bueno, un evento que me enseña sobre el amor por la iglesia y la fidelidad es cuando Pablo recibe las amenazas, inclusive de muerte. Él lo que hacía era, ¿qué era lo que hacía? Y que se iba al lugar, pero siempre durante el camino nunca dejó de predicar y enseñar el evangelio, ¿verdad? No se escondió en una cueva como lo hacen muchos, ¿verdad? Y siempre estuvo seguro que el vivir para él era Cristo y que el morir era ganancia. Y eso él nunca lo detuvo. Entonces eso es algo que me llama mucho la atención y me enseña. Ujú. Gracias, mi hermano Roberto. Adelante, mi hermano John. Y después mi hermana Mary. Adelante, mi hermano John. Ya. Antes que nada, estoy fascinado con el acento de mi hermano Roberto. Me fascina escuchar a mi hermano Roberto. Eh, Hay varias enseñanzas en la palabra de hoy, ¿no? El Señor nos invita a ser humildes, a que hagamos las cosas para Dios con amor. Eso implica un sacrificio, pero es necesario que lo hagamos por amor a Él, entregar toda nuestra vida a Él, que Él sea todo para nosotros, entregar nuestra cruz, que Él crezca y que nosotros como seres humanos, como personas menguemos, arrepentirnos del pecado, volvernos a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús, que es la única respuesta real y verdadera en este mundo. Amén.
Gracias, mi hermano John. Adelante, mi hermana Mary. Sí, hermanos. Bueno, a mí me parece, y me da un ejemplo, el versículo 34 y 35, en donde Pablo, pues, se ve que era un hombre que trabajaba muy duro, pero no solamente en el ministerio, sino que también haciendo tiendas y trabajaba duro con las manos para no depender de nadie, sino que él más bien suplió las necesidades de los compañeros. Y entonces eso, pues a mí me deja un gran ejemplo, porque muchas veces pensamos que por lo que hacemos en el ministerio debemos de recibir, y no, más bien es una bendición más bien dar que recibir. Entonces me gustó mucho esos dos versículos por ese tema, ¿verdad? Ujú. Amén. Gracias. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no salgo de misionero porque no tengo sostenimiento. O me gustaría servir tiempo completo, pero no tengo sostenimiento. Y aquí vemos lo que hacía Pablo. Pablo, él trabajaba para él y para compartir también. Gracias, mi hermana Mary. Adelante, mi hermana Lore. Sus micrófonos están en silencio, mi hermana Lore. Perdón. Ya. Dice acá que su palabra que a él la esperaban prisiones, tribulaciones, que no le fue fácil, pero a nosotros, igual que a nosotros, tenemos pruebas, luchas, dificultades, pero que no perdamos el gozo, que en todo momento adoremos, que Él abra el poder de la gracia, dice, del testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Entonces, no olvidarnos de eso, que por más que nosotros estemos en dificultades, en las noches más terribles de nieblina que tengamos, que no perdamos el gozo y que adoremos, porque ahí donde nosotros vamos a ver la victoria y la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Amén. Gracias, mi hermana Lore. Y así es, ¿verdad? Esto me lleva a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos demostrar nuestro amor y compromiso con la iglesia al igual que lo hizo Pablo? Creo que estas dos preguntas están muy relacionadas, ¿verdad? Cuando nosotros queremos enseñar, servir, ser fieles, vamos a tener pruebas, van a venir adversidades, pero ahí es donde nosotros debemos demostrar nuestro amor y compromiso por Dios para la iglesia. Y así como lo hizo Pablo. ¿Alguien tiene algún comentario respecto a este? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor y compromiso por la iglesia? Mi hermana Saraí, adelante. Así como dijo Pablo, no ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que una forma es es ver el ejemplo de Cristo de servicio en amor, la forma en la que perdonó, la forma en la que enseñó, la forma en la que soportó los vituperios, las pruebas. Entonces esa es la clave, ¿no? La clave principalmente para Pablo de verse reflejado en Cristo así para poder seguir predicando y seguir animando a los demás hermanos. Ujú. Gracias, gracias. Mi hermana Luz López, no sé si va a participar. Sí, señor, bendiciones a todos en esta noche. Yo lo que puse fue, hermano, de que como él repetía, diciendo de que fuéramos humildes y hiciéramos y demostrábamos a como él dice como dice en el 2024, que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimó preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muchas gracias, mi hermana, muchas gracias. Ese versículo resume todo, es la respuesta a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer igual que Pablo? Pablo nos dejó la vara muy, muy alta para compararnos con él. Dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo.
Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil porque muchos dicen, no, primero, no sirvo porque si no me voy a enfermar, o no sirvo porque em, eh, tengo que cuidarme todavía, o cuando ya termine, cuando ya me jubile, ya voy a comenzar a servir en la iglesia. Y no, el tiempo para servir es ahora y eh, poniendo el servicio y poniendo a Dios, mejor dicho, poniendo a Dios en primer lugar. Así es como voy a ir sirviendo a Dios. Adelante, mi hermano Marco, antes de pasar a la siguiente pregunta. Sí, pastor. Yo pienso que Dios mismo nos pone, como se llama, en el camino para ser usados cuando nosotros le permitimos también. Porque aquí hay casos, pues, en la iglesia de nosotros, que nosotros no vemos que hay enfermedades, que hay cosas que nos pueden, como se llama, dañar, porque en el sitio de nosotros hay bastante delincuencia, pero nosotros estamos gozosos, vamos allá y hay incluso hay hermanas de Cristo que nos ayudan a nosotros, somos el grupo más o menos como unos 8 y algunos somos de acá del centro, para ir allá hay como hora y media y justo donde dice, aquí en Guayaquil se dice, donde las papas queman. Dios nos pone en el corazón nuestro de servir, buscar a los niños, buscar a los jóvenes para que no se pierdan y a los adultos igual. Asimismo, darle el consejo, darle todo lo que es la palabra de Dios. Él pone en nosotros y a veces como humanos, yo digo a veces, chuzo, casi no quiero ir, pero me da como pereza y tengo que levantarme temprano, pero digo no, ese es mi deber y el Señor nos pone todo eso, el querer ir a hacer como dice su palabra. Amén. Y nosotros tenemos que cumplirlo porque nos comprometimos con Él. Y yo sí soy temeroso, digo, no, pues personalmente soy temeroso porque el día que no cumplo, pues, y estando aquí en Guayaquil, pues, yo digo, capaz que algo me va a pasar, pero dije, no, eso no puede ser. Y así es. Yo pienso que Pablo estaba haciendo lo mismo porque él se comprometió con Dios y Jesús lo buscó a él porque era útil. Y así mismo cada uno de nosotros somos útiles en el ministerio en donde nos envían. Gracias, Amén. gracias, mi hermano Marco. Y recordemos, hagamos la comparación, recordemos cómo fue que comenzó Pablo. Pablo tenía otro nombre, se llamaba Saulo. Imagínense ese hombre duro, ese hombre perseguidor de la iglesia, ese hombre que eh, a- mataba a los cristianos, los encarcelaba. eh, Ese hombre de corazón tan duro es el que ahora están despidiendo en oración, abrazados, llorando, porque ya no lo van a ver. Imagínense a lo largo de muchos años la transformación que Dios hizo de ser el enemigo de la iglesia a pasar a ser el, eh, ese hombre usado por Dios para llevar la palabra a toda una zona y a una iglesia en específico que fue la iglesia de Éfeso. Imagínense qué contraste de la misma persona con diferente nombre. Vamos a leer la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué es importante mantenernos fieles en la enseñanza de la palabra de Dios en medio de desafíos? Y pues es importante porque si nos mantenemos fieles en la palabra de Dios y en la enseñanza, nuestra vista va a estar puesta en Dios. Y mientras nuestra vista esté puesta en Dios, todo lo que suceda alrededor son circunstancias que realmente no son tan relevantes. Sí nos duelen, sí nos afectan, pero si mantenemos nuestra vista puesta en Dios, vamos a tener una perspectiva diferente para atravesar estos desafíos. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, hermano, para aportar algo más, bueno, los desafíos, que es lo que más lo atormenta ¿no? A veces, ¿verdad? En estos momentos tan difíciles, hermanos, digamos, la fe fortalece a cualquiera.
Y recordemos que la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, yo digo que, bueno, gracias a Dios que estamos fortaleciéndonos con los estudios que estamos llevando, ¿va? Y yo considero que todos esos estudios que estamos, y todo lo que estamos aprendiendo, el conocimiento que estamos adquiriendo, nos va a servir para esto mismo, para afrontar los desafíos, ¿verdad? Se nos presentan día a día. Amén, amén. Adelante, mi hermano John. Nada, agregar que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Y entonces es importante aprender, estos estudios nos fortalecen, conocer la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, para eso, para no dejarnos engañar de cualquiera que dice ser pastor y se pare en un púlpito y lo único que son ovejas, son lobos. Entonces creo que es un mensaje clarísimo, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Así es. Adelante, mi hermana Lore. Es que con la palabra no podemos ser engañados. Si nosotros nos guiamos por la palabra, no nos pueden engañar. Es como una luz al conocimiento y entonces a veces vos escuchás una prédica y vos decís, no, pero la palabra no dice eso, porque el hombre cambia la palabra, entonces uno ya tiene como un oído a leer la palabra y el espíritu te ayuda en la mente a entenderla, entonces vos sacás tus conclusiones y decís, no, pero la palabra no dice eso. O capaz que citó dos palabras, tres palabras de un versículo y no lo dijo completo y él puso otra cosa. Entonces, uno puede, yo la forma que cuando yo hablo de Dios y le hablo a una persona que no conoce, yo le digo, lea la palabra, escudriñe la palabra porque así no puede ser engañado. Ujú. Ella nos Sí, enseña, nos abre nuestro conocimiento y cuando uno lee no podemos ser engañados. así es. Muchas gracias, mi hermana Lore. Y mientras más cimentados estemos en la palabra de Dios, menos probabilidad va a haber que alguien venga y que nos engañe. Entonces, debemos de estar lo más cimentados, lo más cerca que podamos de Dios y de su palabra. Y ya para terminar, la última pregunta dice, ¿qué nos enseñan los momentos emocionales de despedida sobre la importancia de las relaciones en la comunidad de fe? Aquí, antes de darle la palabra a alguien, yo quiero comentarles que hace poquito, hace 2 semanas, estuvimos en un congreso de 5E, nuestro ministerio, en El Salvador, y fue un tiempo muy hermoso de enseñanza, pero más hermoso el tiempo de compañerismo. Tuve la oportunidad de conocer a mi hermano Roberto Méndez, yo l- vivimos como a 3 cuadras, quién sabe cuántos años en Costa Rica y nunca nos conocimos. Comenzamos a hacernos amigos a través de los estudios bíblicos y en El Salvador fue la primera vez, hace 2 semanas, fue la primera vez que nos vimos y como que si nos conociéramos de toda la vida con mi hermano Roberto, esa amistad, esa confianza, ese, eh, no sé, esa hermandad que da el tener este compañerismo. Es bonito encontrar a personas que les guste estudiar la palabra de Dios y tener compañerismo con ellos. Entonces, así con cada uno de los que están aquí, me gustaría conocerlos, platicar como hacía Pablo. O sea, Pablo daba sus predicaciones, pero luego se iba a la casa a comer, se iba a hacer la sobremesa, a platicar y todo. Entonces fue un muy, muy hermoso tiempo de compañerismo que tuvimos, donde tuve la bendición de conocer a mi hermano Roberto. Y así me gustaría conocerlos a cada uno de ustedes. Y espero que Dios me dé esa oportunidad. Entonces, es muy importante tener esas relaciones, ese compañerismo con la comunidad de la fe. Alguien que quiera dar un aporte, ya nos estamos pasando algunos minutos de la clase. Sí, hermano, tal vez ¿cómo se llama? Para agregar algo ahí, la última pregunta. Tal vez que para que nos amen, hermano,
debemos de amar primero, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo Pablo, definitivamente, y arriesgar tanto su vida por todos ellos y esas lágrimas y todos los sufrimientos que pasó, eso demostraba la abundancia de su corazón, lo que él tenía en su corazón. Y lo bonito fue que al final él vio también la actitud de los hermanos cuando él ya se iba a retirar, ¿verdad? Que lo besaban y lo besaban. Y sí, bueno, o sea, yo creo que ese es el mejor premio que puede recibir uno y se da cuenta que uno pues sembró en buena tierra, ¿verdad? Y está haciendo algo que a Dios le agrada definitivamente. Así es, gracias, mi hermano Roberto. Y sí, verdad, todo lo que uno siembra cosecha y hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo para disipular a las personas. Adelante, mi hermana Mayela. Buenas noches, pastor. ¿Me escucha? Sí, sí, Aló. sí, le escucho, hermana. Ok, bueno, referente a lo que ustedes hablaron y de todo, ¿verdad? Es muy conmovedor porque usted ha dicho lo mismo, que cuando uno siembra amor, siembra, digamos, Dios nos amó primero y para amar a las demás personas, ¿verdad? Y si todos somos llenos del Espíritu Santo y amamos, ese es el amor de Dios que está entre todos nosotros. Por eso nos amamos, nos estimamos y nos queremos tanto. Y Él se goza como Padre vernos juntos, unánimes, en un solo sentir, en un mismo clamor y en todo, que verdaderamente nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque si uno tiene que llorar, llora junto y todo. Entonces yo pienso que eso es unánime y que gracias a Dios por el Espíritu Santo y gracias a Dios por ese amor eterno que Dios nos ha dado para poder amar a nuestro prójimo, tanto como a nuestros hermanos que están en nuestro compartir. Y eso es bonito porque eso se nace, eso se siembra y es algo lindo porque ya hay uno como personas que nos enseñan, como así como ustedes, uno los aprecia y los quiere. Tal vez no tenemos la oportunidad de vernos, digamos, vernos ahorita, pero de compartir más seguido, no, pero es ese amor en Cristo que está en todos. Ese es solamente mi compartir, pastor. Así es, muchas gracias, mi hermana Mayela. Y así es, ¿verdad? Qué bonito es entre hermanos compartir estos tiempos de estudio de la palabra y eso va haciendo que vayamos conociéndonos más, orando por alguna prueba que tenga. Estábamos orando por la recuperación de mi hermano Roberto hoy en la tarde y ya los tengo aquí en la noche. Hoy en la mañana lo estaban operando y hoy en la noche ya está aquí en la clase. Entonces, les pido a todos igual que sigan orando por la recuperación de mi hermano Roberto de su operación y que todo haya quedado al 100. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias y vamos a terminar con una oración. Entonces le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos dirige en una oración para terminar. Amén. Padre bendito, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por todos los milagros que tú haces, Señor Dios. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por este manjar espiritual que hemos recibido, Señor, por esta palabra bella, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que quede grabada en las tablas de nuestro corazón, Señor Dios Todopoderoso, y que así mismo, Señor Dios, ese amor que tuvo Pablo, Señor, también lo tengamos nosotros, Señor Dios, y que lo podamos compartir a aquellas personas, Señor, necesitadas, que cada día que trabajemos, que entendamos que lo que Dios nos da es una bendición y esa bendición y todo lo que tenemos es de Dios y lo que tenemos que hacer es saberlo administrar y compartirlo con todos aquellos que necesitan. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.